Buen día. La información de este video tiene relación con la factorización del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Se desea factorizar este trinomio donde b y c son valores numéricos conocidos y notemos que la factorización por término común no funciona para este caso debido a que los tres términos no tienen un término común y solamente tienen dos términos, que es el factor común que es x. Si lo intentáramos hacer por el método de agrupamiento, tendríamos que este sería un grupo, pero este ya no formaría otro grupo con otro elemento. Por lo tanto no se puede ocupar la factorización por agrupación. Vamos a ocupar otro argumento y sería un argumento geométrico. Tenemos un rectángulo cuyas medidas de la base y de la altura son distintas, pero tienen un elemento común. Una parte del segmento mide x, que es el segmento color rojo, y el resto del segmento notemos que son medidas diferentes tanto en la base como en la altura. Por lo tanto, la base aquí mide la unión, que sería x más w, y la altura mide x más z. Tanto la base como la altura, si lo relacionamos con el área de un rectángulo, tendríamos entonces x más w, que es la base, por la altura, y la altura es x más z. Entonces esto sería el área de este rectángulo. Pero notemos que podemos ir haciendo el área si multiplicamos la base por la altura, sería x por x, nos daría x al cuadrado. Para este rectángulo, notemos que el área sería base por altura, nos daría wx. Para esta figura sería la base x y la altura z, y tendríamos z por x. Y este rectángulo tiene base w y altura z, por lo tanto su área sería wz. De esta forma, notemos que esta área es equivalente a la suma de las áreas que están aquí de manera interna. Por lo tanto, sería igual a x al cuadrado más wx más zx más w por z. Entonces, se tiene que de manera simplificada tenemos x al cuadrado. La suma de estos dos términos que son semejantes por el elemento x nos quedaría igual a w más z, y tenemos que este término se multiplica por la x, es decir, nos quedaría w más z x, y finalmente tenemos que escribir wz. Y bueno, se preguntarán qué tiene que ver este argumento geométrico con esta factorización de este término. De hecho, aquí ya se está proporcionando un método para poder factorizar. Este método diría lo siguiente: para factorizar el trinomio x cuadrado más bx más c, notemos que la factorización aquí está dada. Si comparo este trinomio con este otro, notemos que w y z son dos números que multiplicados dan c, y la suma w más z deben dar como resultado el valor b. Del argumento geométrico encontramos que el método de factorización para un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c se realiza mediante la multiplicación del producto x más w por x más z, donde w y z son dos números tales que cuando se multiplica w con z me da el término constante, y si se suma dan el término lineal. Pasemos a realizar algunos ejemplos. Como primer ejemplo se va a factorizar x cuadrada más 7x más 12. El método de factorización consiste en buscar dos números, los cuales vamos a llamar w y z, de tal manera que esos números, al multiplicarse entre ellos, den como resultado 12, pero al sumarse dan como resultado 7. De esta manera, si se logra encontrar esos dos números, la factorización sería la suma de sus valores
con x respectivamente. Entonces, para factorizar debemos de localizar o encontrar estos dos valores numéricos. Para poder localizarlos vamos a comenzar con el producto y se debe de buscar dos números que multiplicados den 12. Busco las opciones. La primera opción será 2 por 6, otra opción puede ser 12 por 1 y también puede ser la opción 4 por 3. Notemos que las tres opciones dan como resultado 12 en la multiplicación, pero al sumarse notamos que la primera opción da 8, por lo tanto esta opción no puede ser. 12 con 1 daría 13, tampoco puede ser esta. Y la que queda sería 4 con 3, entonces esta opción sería la correcta, por lo tanto este número lo vamos a llamar W y 3 sería el valor Z. Concluimos que la factorización de este trinomio sería x más 4 por x más 3. Entonces ya se tiene la factorización de este trinomio. Como segundo ejemplo, se desea factorizar el trinomio x cuadrado más 13x más 40. Por lo tanto, se deben de buscar dos números W y el número Z, de tal manera que al multiplicarse de dichos números van a dar el término constante, que en este caso es 40, y al sumarse van a dar el término lineal, en este caso es 13. Entonces, si se logra encontrar estos dos números, la factorización va a ser la suma de sus valores con el término x, que corresponde a este término cuadrático. Por lo tanto, vamos a localizar esos valores numéricos. Comenzamos con la factorización del número 40 para localizar estos dos números. Entonces, una posibilidad puede ser 4 por 10, y otra posibilidad puede ser 1 por 40, y otra opción puede ser 8 por 5. De esas opciones se tiene que ver que la suma de esos valores dé como resultado 13. Notemos que la suma de 4 con 10 daría 14, por lo tanto esta opción no es. La segunda opción da como suma 41, por lo tanto esta opción tampoco es. Y la opción correcta sería 8 con 5, que nos daría 13. Por lo tanto, como conclusión, se tiene que la factorización es x más w, que en este caso va a ser el 8, y la z va a ser 5. Entonces sería x más 8 por x más 5. De esta manera se estaría factorizando el trinomio. Veamos otro ejemplo. Para este tercer ejemplo, la estrategia sería la misma y se deben de buscar dos valores, el valor W y el valor Z, de tal manera que la multiplicación debe de dar el término constante, que sería 60, y la suma de los valores debe de dar como resultado menos 16. Aquí el problema se ve un poquito diferente, debido a que, como aparece el signo negativo, se debe de realizar aquí la operación con signos. Entonces vamos a proponer dos números que multiplicados den entre sí 60. Por lo tanto, puede ser la opción 12 por 5. Notemos que esto nos daría 60. También puede ser, aquí en este caso, puede ser menos 12 menos 5. Notemos que también nos daría 60, porque menos por menos se daría más. Otra opción puede ser 6 por 10, pero también puede ser menos 6 por menos 10. Notemos que los dos nos tienen que dar como resultado 60 positivo. De estas cuatro posibilidades vamos a analizarlas de tal manera que la suma nos dé como resultado menos 16. Notamos que la suma nos daría 17 aquí, por lo tanto esta opción no es. Si vemos esta otra, la suma, por tener signos iguales, sería una suma de números negativos, y esto daría como resultado menos 17, por lo tanto tampoco es.
la suma sería de 16, pero se busca que sea de menos 16, por lo tanto esta opción tampoco es, y nos lleva a esta opción donde la suma de números negativos nos va a dar como resultado menos 16. Entonces, de esta manera proponemos que este valor es W y menos 10 es igual a Z. De esta forma, la factorización se logra haciendo la suma de estos valores con el valor X. Completamos el procedimiento y nos quedaría X más W. W en este caso es menos 6, entonces sería más menos 6, y aquí nos quedaría X más de la fórmula con el valor que tenemos aquí sería menos 10. Simplificamos los signos, más por menos nos daría menos, y tendríamos X menos 6, y para el segundo factor tenemos igual lo mismo, más por menos nos daría menos, y tendríamos X menos 10 unidades. Entonces de esta forma tenemos la factorización del trinomio. Para terminar, factorizaremos este trinomio. El método es el mismo, se busca dos números, W, y el otro número sería Z, de tal manera que la multiplicación de W con Z nos da como resultado menos 52, y la suma de W con Z nos da como resultado menos. Se van a buscar esos dos números, vamos a localizarlos. Se buscan dos números que multiplicados den como resultado menos 52. Por lo tanto podemos proponer 13 por 4, y notemos que el resultado va a ser 52, pero por los signos sería más por más, nos daría más, pero requerimos que sea negativo, por lo tanto esta opción no es correcta. Entonces debe de tener al menos uno de estos dos números un signo negativo. Entonces vamos a proponer, por ejemplo, que el signo negativo lo tenga el valor 13. De esta forma notemos que el resultado de la multiplicación sí da como resultado menos 52, pero al hacer la suma notemos que menos 13 más 4 en realidad sería una resta, menos 13 más 4, y por ley de signos esto nos daría menos 9. Notemos que en este caso sí es el dato que estamos buscando, y entonces hemos encontrado la factorización adecuada, y terminamos entonces la factorización expresando X, este número lo llamamos W y este lo llamamos Z, más W, que en este caso es menos 13, por X más 4. Simplificamos y tenemos que la factorización es X, simplificamos los signos, más por menos nos daría menos 13, y el término del segundo factor se reescribe. De esta manera tenemos que este trinomio se factoriza de esta forma. Con esto terminamos la explicación de este tema, factorización del trinomio x al cuadrado más bx más c. Les agradezco su atención. Muchas gracias.